Me estoy congregando recientemente en mi casa porque me botaron de la iglesia. Escuchemos atentamente dos o tres frases de esta entrevista que le estaban haciendo a la conocida sierva Wendy y después comentemos algunas cosas. Eh, Me estoy congregando recientemente en mi casa porque me botaron de la iglesia. Recientemente en tu casa. Ok. Usted está haciendo como quien dice sus oraciones, desde su casa. La iglesia somos nosotros, O sea, primeramente. Dice la palabra, pero la palabra dice no dejando de congregarse. Pero como se ha armado un caos, mis pastores no me respaldan y sencillamente estoy orando para que Dios me muestre una nueva congregación donde acepten mis ideales y mi punto de vista. Seguramente muchos de ustedes ya se han encontrado a esta señora en las redes sociales. Es conocida como la sierva Wendy y está vinculada, sobre todo por las entrevistas que ha hecho con esos jóvenes, esos varones que se relacionaban con aquellos a los que llamaban rabacucu. Se hizo muy conocida y viral en las redes porque estaba haciendo unas entrevistas en un programa, en una plataforma donde aparecía un chico, un hombre, un varón joven que se llama o le llaman Soporte mi locura. Sin embargo, una de las cosas que llegó a mencionar en la entrevista tenía que ver con la práctica del sexo oral. Y eso se volvió tema de escándalo. Por un lado, tenían a ese varón, a Soporte mi locura, que estaba condenando dicha práctica de una manera contundente, y esa mujer que estaba completamente a favor. Eso se viralizó en las redes, eso llegó a muchos otros lugares y las opiniones de la sierva Wendy empezaron a resurgir sobre varios temas y asuntos, hasta el punto que la iglesia a la que pertenecía, que era una iglesia de una línea más conservadora y tradicional, la iglesia al final no quiso que siguiera congregando con ellos si seguía con la actitud de las redes sociales de exponer y defender ciertos temas que la iglesia consideraba pecaminosos. Finalmente, la sierva Wendy fue expulsada de su congregación, como ella menciona en esta entrevista, en este vídeo. Quiero hacer tres o cuatro comentarios rápidos sobre eso que ella dice, sobre la cosa que sucedió y un pensamiento personal. Lo primero que tengo que decir es que cuando yo veo las entrevistas que se dan en ese programa, ese presentador, no sé, se llama Doctor Nasta o Doctor Nastra, ahora no recuerdo bien el nombre, no lo he pronunciado bien, disculpen, pero cada vez que he visto algunas entrevistas, las personas que suelen ir no son personas que para muchos dentro del contexto evangélico se consideren más bien serios y formales, sino que suele llevar personas que generan alguna polémica, polémica por sus formas, por sus creencias, por su vestimenta. En el programa han habido ya entrevistas que hablaron en el pasado del conflicto de Soporte mi locura con su iglesia o con su antiguo compañero con el que hacía tantos vídeos y cosas similares. Parece y me da la sensación de que lleva a los invitados pensando más en el espectáculo que en el contenido teológico, por su manera de expresarse, por su línea de pensamiento, por su vestimenta, por tantas cosas. Me da la sensación de que lleva más bien a evangélicos o creyentes que le generen un poco de show y espectáculo. Por eso creo que la confrontación entre Soporte mi locura y la sierva Wendy se dio con esa finalidad. No creo que se buscase aprender, creo que realmente se buscaba el espectáculo. Se buscaba la confrontación que se iba a dar en ese territorio. Pero a pesar de que en algunas cosas de las que la sierva Wendy puede haber dicho con mucha coherencia y con mucha verdad, hay ciertas cosas que hay que matizar porque pueden confundir a las personas. Ella decía, por ejemplo, que ahora estaba congregando en su casa.
El presentador le preguntaba, bueno, ¿qué significa? ¿Estás haciendo tus oraciones, tus cosas en tu casa? Y ella afirmaba que sí, ella ahora estaba en su casa haciendo eso porque la Biblia dice no dejando de congregar, por lo tanto ella ahora congrega en su casa y el respaldo bíblico que daba es que la iglesia somos nosotros y por lo tanto ella está congregando en su casa porque la iglesia somos nosotros. Eso puede llevar un mensaje completamente equivocado a las personas y es el hecho de pensar que ahora cada uno se puede quedar en su casa. Es decir, yo ya no necesito a ninguno de mis hermanos, no necesito a ninguno de mis pastores, no necesito a nadie, absolutamente nadie. Yo ahora puedo simplemente vivir mi fe en casa porque yo soy la iglesia. Pero a pesar de que la Biblia dice, Dios no habita en templos hechos por manos humanas, a pesar de que la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, la Biblia también afirma que debemos vivir una vida y una fe en comunidad. El Nuevo Testamento está lleno de mandamientos que acaban unos a otros. Amaos unos a otros, exhortaos unos a otros. Cosas como obedeced a vuestros pastores, difícilmente las podemos vivir cuando estamos solos en nuestra casa. Cosas como llevar las cargas unos de otros, difícilmente podemos llevar si no congregamos con gente que en algún momento necesite que le ayudemos a llevar sus cargas. ¿Cómo elegimos los diáconos de los que habla la Biblia si estamos solos en casa? ¿Quiénes son nuestros pastores de los que habla la Biblia si estamos solos en casa? Y no me vengan a decir lo de que mi pastor es Jesús, porque ya sabemos que Él es el príncipe de los pastores, el pastor de los pastores, pero el Señor Jesucristo ha dado pastores a su iglesia. Ahora, cuando la Biblia habla de tomar la cena del Señor, siempre dice que lo hacemos en comunidad, es decir, cuando estéis reunidos. ¿Cómo tomamos la cena del Señor si cada uno vive su fe y su iglesia en su casa? A pesar de que Dios dice en su palabra de que no habita en templos hechos por manos humanas y que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, es ilógico pensar que cada uno puede congregar en su propia casa solo. Así que lo que está haciendo la sierva Wendy no está bien. Debe buscar una congregación. Yo entiendo que ella sabe todas esas cosas, porque al final del vídeo ella misma dice que va a buscar una congregación donde pueda estar. Ahora, ¿está bien que sus pastores le hayan echado de la iglesia? A mí me preguntaron eso cuando me mandaron este vídeo y yo dije, bueno, realmente la Biblia muestra que hay procesos de disciplina, incluso llegando a la excomunión. Nosotros vemos, por ejemplo, a Jesús hablando de la disciplina y dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escuchas, gana a tu hermano. Eso es genial, eso es lo que todos queremos cuando corregimos a un hermano o cuando somos corregidos, siempre buscamos la restauración. Pero si tu hermano no te escucha, ve con 2 o 3 más, con testigos. Si no se escucha, dilo a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, es decir, si persiste en la práctica de su pecado, tenlo por gentil y publicano. Es decir, considéralo como un no creyente. Sabemos que eso es un proceso. Primero va uno, luego van 2 o 3, luego la iglesia. Es decir, hay un proceso de amor en el que la gente va insistiendo para que el hermano abandone su pecado. Pero si no lo abandona, la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Si fuera creyente, entenderíamos que abandonase su pecado. Pero si no lo abandona, empezamos a pensar que no sea un verdadero creyente. También Pablo, en una ocasión, en su primera carta a los Corintios, hablando de un hombre que se había acostado con la mujer de su padre, dice Pablo, entregadlo a Satanás, es decir, excomulgarlo. Así que hay casos en la Biblia donde eso se puede dar, pero yo no puedo valorar o evaluar si el caso de la sierva Wendy ha sido correcto, si se ha hecho de una manera correcta y por los motivos adecuados. Así que puede ser que sí, puede ser que no, solo ella, su congregación, sus pastores lo sabrán. Una última cosa que menciona la sierva Wendy en la entrevista y que yo creo que si no matizamos puede dar lugar al error es el hecho de que va a buscar una iglesia que acepte sus ideales. Ella ha dicho que ella no se retracta de su pensamiento sobre ciertos temas, sobre todo los que se viralizaron en la red, pero ella dice que buscará una iglesia que acepte sus principios y sus ideales, que se adapte a sus principios y a sus ideales. Eso tiene una parte de verdad, una parte de mentira, una parte de correcto, una parte de incorrecto. ¿En qué sentido?
En primer lugar, sabemos que hay iglesias con diferentes posturas teológicas. Es decir, yo voy a una iglesia y hay iglesias que creen que los dones han cesado, otras que los dones continúan. Algunas iglesias creen que hay un arrebatamiento antes de la tribulación, otros creen que el arrebatamiento es en la segunda venida después de todo. Hay algunas iglesias que consideran que Israel y la iglesia es el pueblo de Dios, que no tiene dos pueblos. Hay otras iglesias que consideran que Dios tiene como si tuviera dos pueblos, Israel por un lado, la iglesia por otro. Cosas como estas son importantes porque uno puede tener una postura teológica muy marcada, considerada, muy clara y quiere congregar en una iglesia pues que siga una misma línea de creencias. Sabemos que es difícil encontrar una iglesia que se ajuste en cada punto y coma a todas nuestras creencias, pero yo entiendo y comprendo que una persona busque una iglesia en la que él considera que se predica la palabra de Dios. Normalmente las personas que suelen ser más detallistas con estas cosas son personas que ya llevan tiempo en el Señor, personas que ya tienen un bagaje, un conocimiento amplio de las Escrituras y por lo tanto ellos desean pues estar en una iglesia que considera que edifica sus vidas con una teología saludable. Sabemos que hay temas fundamentales, temas que pues se podrían considerar un poquito más secundarios, pero entiendo que una persona quiera una congregación donde considera que se predica la verdad. Sin embargo, decir que buscamos una iglesia que se adapte a mí, a mis principios y mis ideales, también puede dar una sensación equivocada. ¿Por qué? Porque puede haber una persona que vaya a una buena iglesia y que le digan, mira, la fornicación es pecado, eso es pecado, y diga, pues me voy a Hillsong porque Hillsong se adapta más a mis ideales y a mis principios. Me voy a una iglesia libertina porque se adapta más a mis principios, a mis ideales. Ah, mira, tengo que decirte una cosa, en esta iglesia predicamos sobre el pecado, llamamos al arrepentimiento, buscamos la santidad. Ah, pues me busco una iglesia que no sea legalista, que no sea religiosa, una iglesia que no se meta tanto en mi vida. Ah, mira, es que en la iglesia creemos que la Biblia dice que los hermanos debemos compartir, ser parte unos de otros, edificarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, corregirnos unos a otros en amor. Ah, pues yo me voy a una iglesia donde no se metan en mi vida porque yo no quiero que nadie me corrija. Esa persona está buscando una iglesia que se adapte a sus principios y a sus ideales, pero donde va a ir es una iglesia falsa, una iglesia que no respeta la palabra ni los principios bíblicos. Cuando le decimos a las personas que busquen una iglesia que se adapte a sus principios y esas personas no son verdaderos creyentes, que primeramente aman y respetan los principios de Dios antes que los suyos, esas personas van a acabar en una falsa congregación. Es importante que busquemos una congregación que predique la verdad, pero también cuidado, no le vayamos a decir, busca la iglesia en la que te sientas mejor, porque Satanás también tiene sus sinagogas donde él puede recibir a las cabras y hacerles sentir que son creyentes. Por eso, espero en el Señor que tanto la sierva Wendy como Soporte Mi Locura, como sus congregaciones, pues crezcan cada día más en el conocimiento del Señor, en la gracia del Señor, como lo deseo también para nosotros, y que el Señor nos ayude a afirmar nuestros corazones, no tanto en nuestros principios, sino en los principios de la palabra de Dios.